partir del sistema de pensamientos de un curso de milagros, hay que reconocer que en todos nosotros tenemos una culpa tremenda dentro de nosotros a nivel universal. El inconsciente universal tiene una culpa tremenda por el solo hecho de aceptar la idea de la separación de Dios. Esa separación no es posible, ¿sí? Primero hay que entenderla intelectualmente y después poco a poco la experiencia te va llevando cada vez más hacia Dios y vas a poder experimentar la continuidad que hay con Dios. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando la culpa se empieza a desvanecer en tu vida? Las cosas empiezan a fluir muchísimo mejor. Por lo menos a nivel de la forma, muchas cosas que antes no funcionaban, ahora empiezan a funcionar. Si antes no funcionaba si antes no funcionaba la economía, las relaciones, sea lo que sea que no haya funcionado antes, ahora puede ser que empiece a funcionar. Pero eso no es más que el resultado final y es un resultado que no hay que esperar. Y es el resultado más insignificante que podríamos llegar a tener a nivel de la forma. El resultado más increíble que podemos llegar a tener cuando la culpa se empieza a desvanecer es la revelación. La revelación es tener la experiencia directa en tu conciencia de Dios, experimentar conscientemente a Dios, la felicidad, la paz, la plenitud, lo que los hinduistas lo llaman como samadhi. Eso es lo mejor que podés llegar a experimentar. Ahora bien, desvaneciendo la culpa es como vos te vas de a poquito acercando a Dios. Esos son los resultados de desvanecer la culpa. La culpa no es más que una idea que hemos aceptado. Y esa idea tiene una sensación, está validada a través de una sensación. Y esa sensación es todo nuestro universo físico. Todo nuestro universo físico está fundado a través de la idea de la culpa. Cuando nosotros desvanecemos la culpa, lo otro que sucede es que este mundo deja de existir. Sucede la desaparición del universo porque has desaparecido en tu mente la idea de culpa, la idea de separación. Lo más importante a tener en cuenta es que todo este universo no es más que una obra de teatro de culpa, la escenificación constante en todas las áreas de tu vida de culpa. En la medida en que vayas retirando la culpa en tu mente, tu vida puede llegar a cambiar de forma o no. Lo importante no es tener expectativas en cuanto a la forma. Y lo segundo más importante es no tener la motivación de cambiar la culpa, de desvanecer la culpa y así cambiar la forma. No importa qué forma vaya a tomar este mundo físico, este mundo de formas, este mundo de símbolos. Lo importante es que en tu conciencia, en tu mente, empieza a debilitarse por lo menos un poco la idea de culpa. Y eso significa invitar el amor en tu vida. Y eso es realmente lo significativo. Que haya más amor en tu conciencia y menos culpa. ¿Sí? Que haya más luz y menos oscuridad. Y eso sucede a través del proceso del perdón. A medida en que vamos perdonando, nos vamos siendo cada vez más permeables a los rayos de luz que emite el Espíritu Santo constantemente. Lo único que sucedía era que nuestra conciencia no estaba permeable hacia la luz del Espíritu Santo. Y esa permeabilidad la conseguimos a través de la bondad, a través del perdón. Cuando reconocemos que todas las personas que me rodean, todos mis hermanos, no son culpables de nada. Y ser culpable de algo significa que la otra persona me arrebató de mi felicidad, de mi plenitud. Cuando yo reconozco que esa plenitud no puede ser arrebatada, ¿sí? Sino que lo único que sucedió es que mi plenitud sigue estando, pero mi conciencia se apartó de esa plenitud y ahora está inmersa
en otra cosa que no es la plenitud, en ese momento que reconocemos que la culpa no puede existir y que el otro no es culpable de mi estado de conciencia, es cuando nos volvemos más permeables. Ese es el proceso de perdón. Reconocer que la otra persona no se equivocó. Reconocer que la otra persona no es responsable de lo que está sucediendo. Reconocer que en la otra persona está en el mismo lugar que yo, que es un testigo que puede elegir entre el Espíritu Santo o el ego, ¿sí? Y puede equivocarse, al igual que yo. Y esa equivocación, ese error, no es no es un pecado, ¿sí? El pecado es el concepto de un error que no se puede resolver. No existe el pecado porque ese error que hemos cometido es reversible, ¿sí? Este es el proceso por el cual volvemos hacia Dios. Y ese proceso es de empezar a extinguir la culpa en todas mis relaciones con el todo, con todo el universo que me rodea, ¿sí?